Muy buenos días, estudiantes. Partimos una nueva cápsula educativa. Esta vez le damos la bienvenida al segundo semestre. Comenzamos la subunidad 2, que es porcentaje. El objetivo, conocer de forma general la subunidad 2, porcentaje, su propósito, características y conceptos claves. Como es habitual, estamos junto al profesor Marcelo Aguilera, quien los va a saludar. Hola muchachos, hola profesor Nicolás, espero que se encuentren todos bien. Bien, como el profesor Nicolás lo menciona, vamos a trabajar esta subunidad llamada porcentaje y trataremos de mostrar algunos ejemplos y la importancia que tiene para ustedes el poder conocer esta unidad, ya que es algo bastante cotidiano para nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, tenemos los propósitos de la subunidad 2. El primer objetivo va a ser representar porcentaje. Luego vamos a calcular porcentaje en diferentes contextos y vamos a resolver problemas que impliquen porcentajes en diferentes contextos. Profesor. Bien, bueno muchachos, el porcentaje, la verdad es que, como yo lo decía anteriormente, es bastante utilizado, principalmente en el comercio. Al menos acá en Chile se da mucho de las ofertas. Nosotros vamos y encontramos diversas ofertas, principalmente en las grandes tiendas. Por lo tanto, no es algo tan desconocido para ustedes ni para nosotros. Ahora, el tema es que también esto se puede representar de otras maneras. Y como lo muestra la imagen, por ejemplo, estamos viendo ahí algunos países. Estamos viendo un porcentaje de cada uno de ellos y si ustedes pueden contar todos los porcentajes, cada uno de ellos les va a dar en total, de todos los países, les va a dar un 100%. Y eso es súper importante también que ustedes conozcan. Cuando hablamos de porcentaje, lo que estamos haciendo es repartir una cantidad o un dinero o algo en específico, lo vamos a repartir en 100 partes iguales. En eso consiste el porcentaje, en repartir en 100 partes iguales. Por eso que ahí al lado de esos países, de esa cuadrícula, ustedes tienen a la derecha, tienen una representación gráfica. Y ahí, ¿cuántos cuadraditos hay? En total, hay 100. Entonces, si ustedes se ponen a ver, hay distintos colores. Y esos distintos colores lo que va haciendo es representar a cada uno de los países. A cada uno de los países. Entonces, por mencionar alguno, Ecuador dice que tiene un 4%. Sí, Eso quiere decir... Profesor, creo que Sí. esa tabla es con respecto a la población dentro de América Latina. Bien, Entonces, entonces, si ustedes se fijan ahí estamos hablando de una población. Entonces se toma el total de la población y se divide en 100 partes iguales. Entonces, si es así, entonces quiere decir que de toda América Latina, ¿cierto? Ecuador representa el 4% de toda la población, de todos los habitantes de América, ¿ya? Y a eso, en la representación gráfica, que son los cuadraditos, eso se representa con 4 cuadraditos pintados, ¿ok? Eso. Muy bien, profesor. El porcentaje también se utiliza en diferentes contextos, como hablaba el profesor. Al lado habla, por ejemplo, de una investigación donde se muestra la presencia de las mujeres en las investigaciones, ¿sí? Seguimos. Características del porcentaje. Tenemos que el porcentaje, como bien hablaba el profesor, se refiere al número de partes de un total de 100 que cumple la característica de ser 100 partes iguales. Y se pueden representar de distintas maneras. Profesor. Sí, bueno, eh, acá lo menciona lo que anteriormente había dicho, y eso es tal vez una de las cosas más importantes que ustedes tienen que comprender en esta clase, que es la repartición, ¿cierto?, de un total en 100 partes, pero todas las partes tienen que ser iguales. Ahora, ¿por qué me muestra porcentaje, fracciones, decimales y finalmente un gráfico? Bueno, porque hay una relación entre ellos. Cuando yo
digo, por ejemplo, que estoy hablando de un 40%, entonces si yo quiero representar ahora ese porcentaje, lo quiero representar como una fracción, entonces el 40% es de un total. ¿Y cuál es el total? El 100%. Entonces, por eso es que ahí después el don sale 40 partido en 100. ¿Por qué? Porque son 40 de ¿cuántos? De 100. Y ahí comienza a simplificar. Entonces, cuando después sale 4 de 10, 4 partido en 10, significa que eso se simplificó. Y la simplificación es una división. Entonces, el 40 partido por 100 se dividió por 10. Y el 10 en el 40 cabe 4. El 10 en el 100 cabe 10. Entonces, después, la pregunta que por lo general me hago yo como profesor de matemáticas, yo digo, ¿se puede simplificar ahora el 4 décimos, el 4 partido por 10? Entonces yo digo, sí. ¿Por cuánto? Se puede dividir por 2. Entonces, dividimos. Entonces yo digo, el 2 en el 4, 2. El 2 en el 10, 5. Y ahí ya esa fracción ya no se puede simplificar más. Y es lo conocido como la fracción irreductible, que no se puede simplificar más. ¿Ok? Y ahí está la transformación de porcentaje, 40%, representado como una fracción, es igual a 2 quintos. Y después lo puedo transformar yo a número decimal. ¿Y cómo lo transformo? La fracción, recordemos que toda fracción es una división. Y por tanto yo divido 2 dividido en 5. ¿Y el 5 cabe en el 2? No. Al 2 le agrego un 0 y se forma el 20. Entonces yo digo ahora, ¿el 5 cabe en el 20? Sí, 4 veces. Y entonces ahí se forma el 4 décimos, o más común, ¿cierto? Que nosotros lo podamos leer 0,4, ¿ya? Pero matemáticamente eso se dice 4 décimos. Y ahí está entonces la transformación de fracción a decimal. Y en lo gráfico, como estamos hablando de un 100% de 100 partes iguales, entonces yo dibujé 100 cuadraditos. ¿Y cuántos pinté? El porcentaje. ¿Qué porcentaje es? 40. Entonces pinté 40 cuadraditos de color verde. Y ahí ustedes tienen, chiquillos, en resumen, tienen cómo yo puedo transformar de porcentaje a fracción, de fracción a decimal, y finalmente representar este porcentaje en forma gráfica. Eso, profesor. Muchas gracias. Estudiantes, también recuerden, ¿sí?, que esto lo vamos a ver en detalle durante las clases que tengamos en vivo y las actividades que vamos a ir semana a semana. Hoy, en esta cápsula, es solo una revisión de forma general, por eso solamente estamos mencionando lo que vamos a ver durante toda esta unidad, ¿sí? Otra característica del porcentaje es que los porcentajes se pueden calcular mentalmente. Y, como bien hablaba el profesor anteriormente, tienen una estrecha relación con las fracciones irreductibles, es decir, como bien decía el profesor, son fracciones que están en su mínima expresión, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, nos dan algunos ejemplos sobre el cálculo mental. Profesor, ¿qué nos puede decir sobre el cálculo mental? Sí, chiquillo, esto es, siempre yo lo enseño de esta manera, que yo encuentro que esto es súper importante que ustedes lo puedan manejar. Porque nosotros a veces vamos, insisto en el ejemplo que yo he dado ya un par de veces, es el tema de las compras, y nosotros nos encontramos con estas ofertas, y hay muchos porcentajes que son bastante conocidos, un 10% de descuento, un 20, un 25, un 50% de descuento. Entonces, ¿cómo lo puedo yo sacar eso en forma mental, en forma automática, sin tener la calculadora, sin sacar el celular y colocar la aplicación de la calculadora? Entonces, acá hay algunos porcentajes que son en forma mental. Y ahí el segundo cuadro, el que está en la parte inferior, muestra que hay algunos porcentajes que yo los puedo sacar en forma mental. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el 50%, es la mitad del 100%. Entonces, automáticamente divido por 2. Si quiero el 25%, entonces yo ahí divido por 4.
¿cierto? Porque 25 más 25 más 25 más 25, entonces ¿cuántos 25 tengo? 4. 4 25. Bueno, y así sucesivamente, ahí ustedes se van a dar cuenta que hay varios porcentajes que ustedes los pueden hacer en forma mental. Quiero mencionar el último. Por ejemplo, el 5%, ahí dice dividirlo por 20, pero también a lo mejor yo podría sacar el 10%, y eso significa por 10, y como tengo el 10%, la mitad de 10% es 5, y ahí después vuelvo a dividir por 2, ¿ya? Ahí es cosa, esto es cosa de práctica, chiquillos, de acuerdo a los números que ustedes tengan, hay muchos de ellos que ustedes lo pueden hacer en forma mental. Sí, y también van a ir descubriendo sus propias estrategias para el cálculo mental, pero esto lo vamos a ir trabajando más adelante también. Tenemos conceptos claves en el cálculo del porcentaje. Por ejemplo, vamos a revisar dentro de esta unidad diferentes estrategias como esta, que es dividir por 100. Aquí ya estamos hablando del cálculo escrito, chiquillos, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta estrategia en donde la cantidad la divido por 100. Vamos a tener otra estrategia en donde en vez de dividir, vamos a multiplicar, ¿sí? Por 100. También vamos a ver una estrategia en donde se multiplica por un decimal que es equivalente. Vamos a revisar también la proporcionalidad, que nosotros con el profesor lo trabajamos a través del nombre de la regla de 3 simple. ¿Algo que decir, profesor, con respecto a esta regla? Sí, todas estas estrategias que el profesor le acaba de mostrar a ustedes son todas muy útiles. Acá lo que hay que entender, muchachos, es que todo tiene mucha relación también con las habilidades que yo pueda tener en matemática. Y ahí es donde a veces nos entrampamos porque muchas veces no tenemos tantas habilidades, ¿cierto? Nos cuesta un poquitito los cálculos y es por eso que en general yo termino casi siempre enseñando la estrategia número 4 que aparece acá en esta diapositiva. ¿Y qué es lo que es eso? Es la regla 3 simple, en donde yo ubico los números, los porcentajes, los valores, y ahí yo tengo que realizar lo que se llama la multiplicación cruzada, que tal como el profesor Nicolás lo mencionaba anteriormente, una vez que realicemos las clases, ahí ustedes lo van a poder visualizar mejor, porque al explicarlo de la manera como lo estamos haciendo ahora, creo que va a ser bastante engorroso. Así que para la próxima semana, la próxima clase, ya ahí estaremos enseñándole, pero son las estrategias más utilizadas, ¿ok? Eso Así es. sería... ¿Sí? Recordar también, chiquillos, que esto, como bien decía el profesor, va a depender de mis habilidades. Si yo tengo, por ejemplo, me facilita multiplicar, entonces yo voy a poder elegir aquella estrategia en donde prima la multiplicación. Si tengo más facilidad para dividir, utilizaré la estrategia que prime la división y así voy a ir encontrando mi propio camino dentro del cálculo de los porcentajes. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta cápsula de presentación de la unidad. Recuerden, es solo la presentación, es conocer de forma general lo que vamos a ver dentro de esta subunidad 2 de porcentaje. Y para comenzar, vamos a solicitarles en la actividad para la semana resolver en su cuaderno el ejercicio número 1 de la página 49 del texto de matemática. Yo les pongo aquí la imagen para que ustedes se guíen. Solo esto tengo que responder. El ejercicio 1, que habla sobre el censo, que nosotros lo teníamos como ejercicio al principio, y van a traer 4 preguntas, que la idea es que usted las reflexione y las resuelva en su cuaderno, cosa que la próxima clase nosotros podamos compartir nuestras respuestas, ¿sí? Y podamos sacar adelante este primer desafío para la semana, ¿sí? Así que hemos llegado al final de esta cápsula. Profesor, me despido. Que tenga un muy buen día. Igual, igual, ¿Sí? bien, muchachos, espero que podamos la próxima semana ya comenzar y ir aclarando todas las dudas que puedan irse presentando en esta nueva unidad que trabajaremos. Chao, Muy bien. cuídense, Nos saludos. vemos. Chao, chao.